Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor, a leer en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, vamos a leer allí algunos versículos. Entre las cosas que uno encuentra llamativa en las Sagradas Escrituras, es lo que el apóstol Pedro dijo en cierta ocasión. Desead como niños la leche espiritual, la no adulterada. Eso es algo que nosotros debemos, discúlpeme que tengo un poco de gripe, eso es algo que nosotros debemos anhelar. La leche espiritual, la que no está adulterada. Y hay preocupación en los últimos días de la falta de fidelidad a lo que Dios dice en su palabra en algunos lugares. Yo quiero leer esto porque la fidelidad de Urías, vamos a hablar de Urías, es llamativa y es asombroso ver cómo los súbditos de aquellos reyes en otro tiempo eran fieles a su rey, estaban dispuestos hasta morir por él. Ojalá que nosotros tengamos en nuestro corazón, nuestra mente, eso siempre. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, no es del pecado de David que vamos a hablar, sino de Urías. Dice, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y visitaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 6, repito, no vamos a hablar del pecado de David, todos sabemos que él se quedó en casa y eso le costó algo que él no debió hacer, pero bueno, solamente quería leer el caso de Urías. Dice 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Geteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Para abreviar un poco, versículo 17, después que él envía a Urías con su carta, dice, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y dice, y también murió Urías Geteo. Está ahí esperando que el Señor bendiga su palabra. Amén. Lecciones, hermanos, que nos ayudan a cada uno de nosotros a ser fieles como este hombre Urías. Fíjense, aparece entre los últimos, en la lista que está en Primera de Crónicas, el capítulo 11, entre los últimos como de los siervos de David, como los de los valientes de David. Pero entre los valientes de David, yo creo que el que más escribe, a lo mejor puedo estar errado en esto, no examiné ese caso, pero creo que de Urías es del cual se habla más acerca de lo que él hizo. Urías era un hombre fiel, repito, a su rey. Y hay algunas cosas, hermanos, que quisiera
tomar de aquí lección para nosotros que nos ayudan, porque Urías fue ejemplo, hermano, de dedicación a Dios, a su pueblo, para servirle. Un ejemplo. A su rey, por supuesto, también. Ese es un ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia. Y algunos detalles que vamos a tratar de sacar de aquí es que hay cosas, hermanos, que a nosotros nos pueden impedir ser fieles al Señor. Hay cosas que nos pueden impedir ser fieles al Señor. Debemos cada uno tener discernimiento, qué es lo que me impide ser fiel al Señor, y procurar en lo que sea posible ser fiel a aquel que, como hemos oído, todo su amor lo entregó por nosotros, su vida ahí en el Calvario por nosotros. Si Él hizo eso por nosotros, el hecho de que nosotros hagamos en toda nuestra vida, las 24 horas del día, algo por el Señor, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo lo que nos corresponde como siervos o esclavos de Él. No hacemos nada de más. Entonces, vale la pena ser fiel. Fíjese, Urías, vamos a ver varias cosas. El presente de la mesa real, versículo 8, eso no impidió que él fuera fiel. La comodidad en su casa, los placeres, versículo 13, su familia, versículo 11, las batallas duras, y ni la muerte impidió, ni la muerte, ni el estando bajo sombra de muerte, estando en ese peligro, ni eso siquiera impidió que él saliera corriendo de ahí donde estaba, ahí en la batalla. Entonces, voy a ser breve porque creo que es posible que otro hermano también pueda tomar otra parte. Las cosas que impedían a Urías, presente de la mesa real. Urías es mandado a llamar por el rey. El rey le ofrece presente de la mesa real. ¿Qué pudo haber dicho Urías? Bueno, fue el rey que me mandó. Yo no tengo culpa de que mis hermanos estén fajados allá y yo aquí, fue el rey, yo no tengo culpa de nada. Ese presente del rey, dice allí, el presente de la mesa real, eso no hizo que él se valiera de eso para irse a su casa a descansar muy tranquilo mientras sus hermanos estaban en luchas. Hermano, esta es lección para nosotros. Están mis hermanos predicando allá y yo en mi casa muy cómodo. Perdónenme que hable así, hermano, lo hago con intención de que nosotros examinemos eso. Mis hermanos predicando allá y yo muy cómodo en mi casa. ¿No sería mejor, hermanos, estar donde están ellos para ayudar en lo que sea posible, para servir a aquel que dio su vida por nosotros? Él pudiera tener muchas excusas. Fue el rey que me llamó y me está mandando presente aquí. Yo me voy a ir a mi casa y descanso muy tranquilo. Pero no, él se quedó ahí con sus siervos. El versículo 11 nos va a decir tantas cosas preciosas ahí. Pero fíjese, ni el presente de la mesa real, ni la comodidad del versículo 10, cuando dice ahí, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y el rey le dijo, desciende a tu casa, quédate tranquilo allí. La comodidad en su casa no impidió un servicio de él para su pueblo. Él pudo haberse quedado muy tranquilo en la comodidad de su casa con su esposa, pero él no lo hizo. ¿Cuál fue la razón que Urías, un hombre fiel, no quiso quedarse en su casa? Él dice, versículo 11, el arca está allá en lucha, allá con los amonitas. Judá e Israel están en tienda, están fajados ahí. Están fajados ahí. ¿Qué voy a hacer yo en mi casa entonces? ¿Qué hago yo aquí? Eso es amor por sus hermanos y por la obra de Dios. Ellos estaban peleando batallas ahí. David nunca salía de su casa sin antes decirle a Dios o pedirle a Dios si podían ir o no. Un tremendo hombre de Dios a pesar de la falla que tuvo en esta ocasión. Pero un tremendo hombre de Dios. Pero fíjese, la preocupación de él eran sus hermanos que estaban ahí fajados ahí en la lucha.
Esto nos indica a nosotros, hermanos, que un pueblo, una iglesia, es un cuerpo. Comprados por la sangre del Señor que emanó ahí en la cruz en el Calvario, lavados por una misma sangre, guiados por un mismo espíritu, tenemos un mismo espíritu. Tenemos en común tantas cosas. ¿Por qué no actuar como debemos actuar, como un solo cuerpo? Si yo me quito el brazo y lo tiro por allá, él no va a hacer ninguna función. Como un cuerpo sí podemos hacerlo. Entonces, su preocupación, el arca por allá de Israel bajo tiendas, y él dijo, mi señor Joá, y los siervos de mi señor en el campo, y debía yo de entrar a mi casa para estar muy tranquilo, y ellos sufriendo allá, trabajando o luchando. Las batallas son duras, hermano, y estamos viviendo en tiempos donde más que nunca debemos tener en nuestros corazones esa disposición de estar con nuestros hermanos. A mí sí me da tristeza cuando alguien dice, me voy del país porque el país, no, hombre, aquí se está sufriendo mucho. Dígame si les hubiera tocado o nos hubiera tocado cuando al principio de la iglesia. Eso da tristeza. Uno tiene que aceptar siempre lo que Dios permite, Él lo permite por algo. Nosotros no sabemos por qué, pero Él sí lo sabe. Pero es triste dejar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para irnos a otro sitio. Bueno, yo quiero servir al Señor, pero muy cómodo. Qué fácil hubiera sido para Urias. Bueno, yo desde aquí mando a decir algo y puedo mandar comida, puedo mandar cualquier cosa, pero aquí en mi casa, aquí tengo todo. Ojalá que no haya este pensamiento, y me disculpa, hermano, si alguno tiene disposición de irse a otro lado, pero en la batalla hay un ejército, soldados que están luchando. Es triste cuando un soldado se sale, deserta para irse a otro sitio mientras sus hermanos están, o su ejército está fajado. Urías no era así, Urías era un hombre fiel, así que su corazón estaba en su pueblo, él quería a su pueblo, amaba a su pueblo. Él no estaba dispuesto a quedarse en un sitio mientras sus hermanos estaban en lucha. Entonces, la comodidad no impidió ser fiel a su rey. Los placeres, versículo 13. ¿Qué hizo el rey David cuando él no se fue? Le mandó a traer bebida, dice 13, lo convidó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Ahora sí lo tengo. Ahora sí tiene que irse a su sitio. No. Hermanos, ¿cómo embriaga el mundo, yo? ¿Cómo embriaga el mundo? Y cómo embriaga la falsa enseñanza, que no es el tema, pero cómo embriaga, cómo envuelve, hermano, cuídese. Y que yo también voy a procurar cuidarme. Debemos cuidarnos de que lo que el Señor nos dejó es esto que tenemos aquí, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Descuidar el libro, descuidar la doctrina que nos ha sido dada, es descuidar lo que el Señor nos ha dado. El mundo embriaga, hermano. Él se quedó allí, no, su mente estaba en sus compañeros que estaban en lucha en aquella batalla. ¿Cuántos hermanos no son embriagados por este mundo y solo piensan las cosas de esta vida? Yo no estoy diciendo que las cosas lícitas debemos hacerlas, hay que hacerlas las cosas que debemos hacer, pero teniendo siempre en nuestro corazón primero las cosas del Señor, primero, por delante. Pablo dijo llorando en cierta ocasión, en Filipenses, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nuestra ciudadanía es celestial. No somos de nosotros, como ha dicho nuestro hermano Samuel. No somos de nosotros. Somos comprados, somos de Él. De manera que, ojalá que el mundo no nos embriague, hermano, con las cosas que ofrece. Comodidades, bienestares. Repito, no estoy diciendo que lo que es lícito tenemos que hacer. Pero, hermano, debemos tener primero presente algo. Hemos sido llamados para algo. Y debemos cumplir con lo que el Señor, con lo que al Señor nos ha llamado, a lo que nos ha llamado. ¿Nos ha llamado a qué? ¿A acomodarnos en este mundo o a servirle a Él?
nos ha llamado a servirle a Él. Ese debe ser nuestra meta. Así produzcamos, hermanos, a 30, 60 o 100 por uno, pero debemos dar fruto. Como nuestro hermano Esteban acaba de mencionar, 15. Fruto, más fruto, mucho fruto. A eso hemos sido llamados. Bueno, ni el presente de la mesa real, ni la comodidad, ni los placeres impidieron a Urías ser fiel a su rey y a su pueblo. La familia. No me vayan a entender mal, hermano. Yo no estoy diciendo que uno debe cuidar a su familia. Honrar a Dios. Usted cuida a su familia y está honrando al Señor. Urías sabía que su esposa estaba bien cuidada ahí. Él tenía su preocupación allá. No estaba descuidando su casa. Estaba pensando en sus compañeros de lucha, de batalla que estaban fajados allá en Amón, en Rabá. Entonces, ni la familia. El Señor dijo, el que no deja padre, madre, hijo por causa de mí no es digno de mí. Eso no significa que yo voy a abandonar mi familia, eso deshonra al Señor. Eso deshonra al Señor. Pero él sabía dónde estaba ella, su esposa, y él sabía que estaba bien ahí. Él tenía su mente en servir a aquel que lo había llamado para ser su súbdito. Esa era su meta y debe ser la meta de nosotros. Lo que quiero dar a entender con esto, hermano, es que debemos tener primero por delante a lo que el Señor nos ha llamado. Eso es lo primero que debemos tener. Otra cosa que él no tuvo miedo a las batallas, hermano. A él lo dejaron solo cerca del muro, en lo más recio de la batalla, donde estaban los más valientes. Él no dijo, me voy de aquí, yo me voy para Moab y allá tengo todo. Allá tengo papel toalé, allá tengo jabón, allá tengo todo, ahí no voy a pasar trabajo. No, ahí está la batalla dura, vamos a fajarnos ahí. Dios me llamó para ser un soldado. Y a nosotros hemos sido llamados, hermano, para ser soldados de Cristo. Y si un soldado le tiene miedo a la batalla, entonces, ¿qué clase de soldado es? Somos soldados de Cristo. Debemos servirle a Él, no importa cuál sea la batalla. Yo me estaba acordando en estos días, pero no me acuerdo muy bien, de alguien que me dijo en cierta ocasión en Nirgua, de un hermano, algunos quizás de los mayores, que yo a lo mejor se acuerda de eso, de un hermano que dijo, hermano, yo me voy de aquí, eso hace muchos años, y yo me voy de aquí porque aquí me voy a morir de hambre. Y un hermano, no me acuerdo si fue don Santiago Wosley, no me recuerdo bien, le dijo, hermano, quédese, que si usted se muere de hambre, yo voy a predicar en su velorio que Dios lo dejó morir de hambre. Yo, quédese. Yo voy a predicar en el velorio y voy a decir, Dios dejó morir a este hombre de hambre. Entonces, ¿qué hizo el hermano? El hermano no se fue. Oye, eso lo flechó. Después consiguió trabajo, estuvo tranquilo y muchos años ahí, yo no sé si él habrá partido ya. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hermano, no tema la batalla, hermano. ¿Qué puede hacernos a nosotros el mundo? No temáis a los que matan el cuerpo, dijo el Señor. Y si nos morimos de hambre, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a un sitio peor? No. Vamos a lo mejor. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a suplir conforme a su voluntad. Él vive y Él es quien nos va a guiar a nosotros en nuestras vidas. No debemos temer. No temáis, manada pequeña, dijo el Señor también. No debemos temer, no se turbe vuestro corazón, hemos oído. ¿Para qué turbarnos si contamos con el dueño y Señor de todas las cosas? Urías, me admira lo de Urías, lo fiel que era ese hombre. Los valientes ahí, él luchando. Murió en batalla, sirviendo a su rey. Y él aparece aquí como uno de los valientes del rey David, y una página aparece aquí como ejemplo para nosotros, para que no temamos, porque Dios es quien está con nosotros. Él sabía que iba a morir ahí. La muerte la tenía cerca. Nosotros no hemos vivido, hermano, no hemos vivido el estar en las condiciones que vivieron muchos creyentes de los primeros siglos. Eso fue duro. E incluso los primeros que vinieron a este país al principio, ¿cuánto no sufrieron esos hermanos? Bueno, don Samuel le debe haber contado muchas veces
los trabajos que pasaron aquí al principio, lo duro que fue la lucha. Nosotros tenemos todo. Tenemos la facilidad de todo el mundo y tenemos algo bueno que podemos predicar el Evangelio en cualquier parte. Qué triste es llegar a un sitio donde usted tiene que poner un tratado aquí, a ver si alguno lo agarra. Aquí tenemos la libertad de decirle a la gente, mire, usted es un pecador y usted tiene que buscar al Señor, tiene que ser salvo. Gracias al Señor por eso. Entonces, eso debe estar en nuestros corazones, de que aún cuando estamos en batalla dura, cuando pudiéramos pensar que la muerte está cerca, no hay problema, hermano, nosotros contamos con el Señor y sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Ojalá que nosotros, cada uno, tomemos ese ejemplo de Urías como un hombre fiel, que estuvo dispuesto a servir junto a su pueblo, a lo que él había sido llamado. Él no huyó, ni se dejó emborrachar por los placeres de esta vida, ni por el presente que pueda ofrecer el mundo. Su familia, a quien estoy seguro que él apreciaba y la cuidó, estoy seguro de que eso no le impidió a él el ser fiel a su pueblo también. Hermano, el Señor nos ayude en esta tarde para que cada uno de nosotros tengamos eso en mente. Ojalá que siempre tengamos presente, el Señor está con nosotros, Él no nos va a dejar. No lo dijo Él, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temamos, hermano. Vamos a serle fiel a Él, no importa lo que pase. Él es el que sabe lo que va a pasar. Y como siempre he dicho, algunas veces le he dicho a mis hermanos, una vez teme, oye, que me voy a morir. Uno no se va a morir ni antes ni después de la hora. Ni antes ni después de la hora. Y de hambre menos. Así que confiemos en el Señor, que Él nos va a guiar y Él nos va a ayudar. Él nos va a traer bendición si nosotros somos fieles a Él. Bendiga su palabra.